capa de gas que me dé los 18 psi. Entonces esa capa de gas empieza a reducirse. Listo. Al disminuir la presión, yo lo que voy a hacer es que aumento el delta. ¿Sí? Antes me estaba pasando unos 22 psi, me estaba pasando un caudal normal. Pero al momento en que yo reduzco la presión a 18, estoy permitiendo que entre más fluido a mi separador, ¿sí? Por esa caída de presión. Entonces, al entrar más fluido y no haber una capa de gas que me empuje el fluido hacia la parte de abajo, yo empiezo a tener mucha más acumulación. Entonces tengo acumulación de fluido. Por consiguiente, si tengo acumulación de fluido, pues también voy a tener acumulación de crudo, ¿sí? Porque al no tener como una jeringa, esto funciona como una jeringa, al no tener un émbolo empujándolo hacia abajo, pues se me va a empezar a llenar hasta donde el émbolo me lo permita, que es la presión. Entonces voy a tener una mayor acumulación de crudo. Mi nivel se va a subir. ¿Qué va a pasar? Como esto hace una función de un émbolo, la separación tampoco va a ser tan buena, se me va a empezar a subir el nivel y acá el fluido me va a reducir, el flujo va a empezar a reducir. ¿Listo? Que sería lo que nos dice en la parte de acá. La cantidad de gas sube y la cantidad de aceite baja, pero a la salida, ¿qué le pasa al interno? Hay una mayor acumulación de líquido, o sea que adentro hay mayor acumulación de líquido, se aumenta, y hay una disminución de capa de gas. ¿Listo? Este ejemplo, ¿a qué nos lleva? A enlazar esos conceptos. ¿Sí? A enlazar esos conceptos operacionales, como bien decía el ingeniero, el PV igual a NRT o pibito pobótico, ¿sí? La ley de los gases reales e ideales, que eso lo vamos a ver más adelante cuando ya involucremos la temperatura de por sí. Acá lo más probable es que como yo le estoy generando más movimiento al gas, mi temperatura vaya a bajar un poco, ¿sí? Por esa relación. Entonces, esa era la idea de este ejercicio. Mirar las diferentes perspectivas y cómo se asociaban esas perspectivas para llegar a todo el proceso. ¿Listo? Que eso es el corazón del análisis operacional. ¿Sí? Muchos de los operadores de producción, y sé que pues ustedes no entran en este ejemplo, muchos se basan en una sola variable. Se me subió el nivel, bueno, listo, yo abro la válvula para que se me disminuya. Pero ellos no hacen un análisis ni ven las diferentes componentes del proceso que llevó a que se le subiera ese nivel. Porque a lo mejor abrir esa válvula no era la solución. Atrás del proceso pudo ocurrir algo para que se le subiera ese nivel. ¿Listo? Y la apertura de esa válvula para reducirlo, lo único que hizo fue enmascarar el problema. O sea, no hay análisis operacional y cuando suceda un error va a ser la teoría del queso suizo. Se alinean todos los huequitos del queso con esos pequeños problemas. ¿Para qué? Para llegar a un evento final. ¿Listo? Entonces, esa era lo que se quería con esa pregunta. ¿Listo? Entonces, muchos de ustedes tienen la razón, ¿sí? De que era verdadero 1, porque pues lo hicimos según el análisis. Digamos que pues también ustedes mismos también dieron unos parámetros de análisis, que si tenía temperatura, podía pasar una cosa, que si tenía temperatura estable a medida del cambio, pues iba a suceder una cosa, ¿sí? Eso también fue muy bueno, ustedes mismos pusieron unos límites. Si también tenía un flujo constante, también pusieron ese límite. Pero el análisis fue muy bueno en general. ¿Eso, ingenieros? Entonces ya con eso, ya después de que como que cambiamos un poquito de
de la línea de solo que yo hablara, vamos directamente a lo que les hablaba anteriormente, que era el balance de masa, ¿sí? El balance de un separador. Esto ocurre día a día en producción, ¿sí? Tenemos cuánto nos entra por los potenciales de los pozos, ¿sí? Y tenemos también cuánto nos sale, pero ellos nunca se fijan en eso. Entonces, ¿cómo es posible que si me está entrando 33.000 barriles de fluido, me estén saliendo 196 barriles día de crudo y me estén saliendo 62.117 barriles por día de agua y me estén saliendo 303 metros cúbicos estándar día, miles de pies cúbicos estándar día, discúlpenme, de gas? Entonces aquí tratamos de enfocar al operador en eso. ¿Por qué están entrando menos barriles de los que salen? Y los afrontamos, les decimos, ¿en serio a ustedes les pasa eso? Y todos dicen sí, nunca nos cuadra el balance. Porque la corriente de entrada tiene dos fases, una de gas y una de líquido, combinados, y cambiar su densidad, como hemos visto, es mucho menor a la del aceite y a la del agua, debido al efecto de la fase de gas. Esto afecta el cálculo del volumen, y ahí lo relacionamos directamente con la diapositiva que vimos anteriormente, donde veíamos las densidades. ¿Sí? Eso también nos sirve y está diseñado para que el operador tenga una trazabilidad de conocimiento, porque muchos de nosotros como adultos aprendemos es por el momento. ¿Sí? Uno le llegan a preguntar algo que hizo ayer, muy probablemente no lo sabe porque no tenemos ese orden mental de ir enlazando las cosas que nos suceden. Entonces, aquí también se trabaja en eso. Bueno, y pues lo que hacemos es explicarles. Con la ecuación de densidad es igual a masa sobre volumen, ya tenemos el volumen, tenemos la densidad, podemos hallar la masa. Entonces les explicamos, esto es un ejemplo en otra formación que dictamos, que es la formación de activos industriales que viene de refinería. Ahí le enfocamos mucho más el balance de masa y es más, explicamos este ejercicio paso por paso. Pero acá lo hacemos brevemente. Entonces le decimos, mira, cogimos la densidad, cogimos el volumen que ya teníamos y hallamos la masa. ¿Listo? Entonces al hallar la masa, ¿qué pasa? 33.016 barriles por día, pasamos a 47.694 kilolibras hora. Y ellos me empiezan a decir, ¿pero por qué? Pues porque nosotros tenemos una temperatura y una presión. ¿Qué es lo que pasa con el volumen si nosotros variamos la temperatura y la presión? El volumen cambia, la masa no. Y ahí ya empiezan a entender un poco más, ¿sí? Y pues les explicamos el gas, ¿sí? Todo esto termina siendo variación gracias al gas. Si yo tengo un gas con una temperatura, con una presión estable siempre, y de un momento a otro le cambio esa presión, el gas se expande, va a cambiar de volumen, porque se va a expandir al equipo, al recipiente donde esté contenido, pero su masa va a ser la misma. Entonces ya con eso pues ellos empiezan a entrelazar los datos. Y siempre recalcamos en eso. Siempre las mediciones y los balances deben ser a una temperatura y una presión constante. Entonces ya con eso les mostramos cómo es la variación de barriles a masa y hacemos el cálculo para cada una de las corrientes de salida. Pasamos de volumen a masa y hacemos un balance. Entonces la entrada debe ser igual a la salida más la acumulación. Entonces tenemos que la entrada son 47.694 kilolibras hora y las salidas es la salida de gas más la salida de agua más la salida de aceite. Entonces la salida de gas son 6.000, la salida de crudo son 31.000 y la salida de gas son 9.000. Hacemos la suma y el balance de masa cuadra. Lo que entra es igual a lo que sale, por consiguiente no hay acumulación. ¿Eso de qué sirve? De que ellos puedan tener un mejor control de la operación, porque como ustedes saben, ustedes en una torre, ustedes tienen muy en cuenta sus balances. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para tener
dar seguimiento completamente a su operación y saber cómo está funcionando su equipo, cosa que hace algunos años hemos tratado de mejorar. En producción no se tenía. En producción era el equipo, le entra fluido, le sale fluido, desde que yo tenga mi set point donde son, yo no me preocupo, ¿sí? Pero sí hemos tratado de llevar a los operadores a, digamos que a ese nivel de análisis y de seguimiento de sus variables. No sé si hay alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento. ¿No? Bueno, entonces prosigo. Listo. Entonces con esto ya le voy a solicitar a mi compañero Cristian si nos puede hacer el favor de proyectar. Y aquí pues yo voy a explicar directamente en el simulador. Esperamos un momento. ¿Qué vamos a ver en el simulador? Vamos a ver pues ya cómo va a ser el equipo, qué lazos de control vamos a operar y las diferentes pantallas del simulador. Vamos a ver también el sistema de seguridad y todo lo correspondiente. ¿Listo? Gracias, Cris. Te voy a solicitar el control. Bueno, entonces nosotros ya vimos el día de ayer y parte del día de hoy vimos esta columna. Yo les dije que el día de hoy íbamos a ver la columna en medio que va a hacer toda la operación del separador. ¿Listo? Entonces vamos a verla de esta manera. Como primera medida, vamos a ir pestaña por pestaña para explicarles el proceso y después ya entro al detalle. ¿Les parece? Entonces, como primera medida tenemos un overview. Este overview nos muestra la generalidad del proceso. ¿Listo? Aquí no nos muestra tanta especificidad. Entonces, la generalidad del proceso nos va a mostrar, primero, que nuestro separador está conectado a un pozo. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver ahí. Está conectado a un pozo. Ese pozo trae unas cualidades, ¿sí? o unos datos. Primero es el GOR, la relación gas-aceite, ¿sí? Y el segundo es el BCW, el contenido de sólidos, sedimentos y agua que presenta el crudo. ¿Listo? Entonces eso lo tiene y se puede variar en el simulador para determinar cuál va a ser el comportamiento de mi separador. ¿Listo? De ahí el flujo sale a algo que se denomina en campo el choque, ¿sí? Que es una válvula en cabeza de pozo que me permite que el pozo aporte más fluido o que aporte menos. Y de ahí entra un manifold y va directamente a mi separador. Entonces en mi separador vamos a tener las tres corrientes de salida: agua, crudo y gas, ¿sí? Y las variables principales que se van a dar seguimiento: el nivel de interfase, el nivel de crudo, la presión y la temperatura. Y eso, como ustedes pueden ver, aquí ya hay un poco más de detalle a los ejercicios que hemos visto antes. ¿Listo? Entonces entra el fluido al separador, se separa, vamos a tener un control para agua. En esto pues nos están permitiendo solo ver unas pocas válvulas de todas las que hay. Después de eso pues vamos a tener la parte de crudo, que pues también nos permite solo ver una válvula. Y tenemos la parte de gas, que vamos a tener gas hacia compresión o hacia un sistema de TEA. ¿Listo? Entonces ese es el overview del separador. Si nosotros queremos ir más al detalle, pues vamos acá a la casita y podemos ir aquí a la vista de proceso del separador. Listo, acá ya vemos completamente el separador con su control. ¿Listo? Pero todavía no me voy a enfocar en esto, vamos hacia el pozo. ¿Cómo podemos ir al pozo? Aquí cliqueando en Tops o Manifold o yendo aquí a estas flechitas que yo les comenté antes que se le habilitaban cuando estuviéramos con el separador. ¿Listo? Entonces aquí voy a clicar la flechita hacia la izquierda y vamos directamente al pozo. Acá ya es el proceso. ¿Sí? Como ustedes vieron en el overview, es una vista general, como bien traduce overview.
Y aquí ya es más al detalle. Entonces, igual tenemos el pozo con su revestimiento y pues seguimos llevando el GOR y el BCW. ¿Listo? Además de eso, nos empieza a mostrar cuál es el control o cuáles son los transmisores. Tenemos un control de presión, tenemos dos válvulas de shutdown, también tenemos transmisor de temperatura, tenemos transmisión de presión, tenemos transmisión de flujo. Además de eso, pues tenemos la válvula de choque, ¿sí? Y tenemos una válvula de shutdown. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, tiene bastante sistema de seguridad la línea de pozo a separado. Además de eso, tengo un transmisor de presión, al cual están asociados dos switches, un switch por alta presión y un switch por baja. ¿Listo? Ya ahorita lo veremos al detalle. Aquí es una explicación un poco más global. Además de eso, tenemos lo que denominamos el PVT de la composición del crudo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar cómo es el comportamiento de cada componente del fluido que está aportando el pozo. ¿Listo? Aquí lo pueden ver. Entonces, una vez el crudo salga, se le toman todas las mediciones, va al separador. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, acá puedo clicar el separador o se me habilitó la flechita a la derecha. Listo, una vez lleguemos acá, al separador llegue el fluido, vamos a tener o nos vamos a encontrar con una válvula de shutdown habilitada y una válvula de shutdown que no está habilitada. ¿Cómo sabemos? Lo que les decía anteriormente, cuando una válvula tenga el mismo color de la línea, significa que está abierta. Si una válvula está en el color blanco, significa que está cerrada. ¿Listo? Entonces nos afrontamos primero a la válvula y a esa válvula se le calcula una caída de presión. ¿Para qué? Es muy importante porque si la caída de presión empieza a aumentar, significa que la válvula ya está, se le tiene que hacer un mantenimiento. Entonces, cuando se le hace mantenimiento, pues se cierra esta válvula y se pone operativa la otra para que no tenga que frenar mi proceso. Una cosa interesante que tiene este separador es un analizador, que es este puntico morado fucsia, no sabría decirles el color exactamente, pero ese puntico es a rombo, que me va a decir la composición del fluido como está entrando. ¿Listo? Y las salidas. ¿Listo? Esto es muy importante para qué, para darle seguimiento a mi proceso, para ver cómo se está comportando mi equipo y tener un balance. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante de este simulador. Me está dando como un toma muestra en línea de cómo es la composición de mi entrada y cómo se están comportando mis tres salidas. ¿Listo? Con cada uno de los componentes. Entonces por eso es tan importante este puntico en el momento de operar. Entonces entra mi flujo al separador. En el separador, pues ya lo que les había dicho anteriormente, se va a encontrar con mi placa deflectora, con mi primer baffle y mi segundo baffle. Entonces el gas se desprende, ¿sí? Y el líquido cae para el primer baffle. Entonces voy a explicar primero líquidos para después pasar a gas. ¿Listo? Entonces en el primer baffle, ¿qué se mide? Se es medido directamente el nivel de interfase, ¿sí? Por un transmisor que le envía señal a un controlador. Y ese controlador de nivel está encascado con un controlador de flujo, que a su vez está con rango dividido para dos válvulas. ¿Listo? Una cosa importante de esto es que se tienen transmisores independientes. Acá también se tiene otro transmisor de nivel de interfase y a ese transmisor se le cargó un switch de bajo nivel. ¿Listo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que la instrumentación tiene redundancia. ¿Listo? Si no fuera poco tener un transmisor adicional, tenemos una regleta. Esta regleta también se va a comportar dependiendo del nivel de agua, de interfase, de separador. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces la línea de salida, en la línea de salida vamos a encontrar dos válvulas de shutdown
Estas válvulas de shutdown, una es redundancia de otra, por si no se activa una, voy a tener otro switch que me va a activar la otra, ¿sí? La primera válvula de shutdown se va a activar directamente con unos switch de redundancia que tiene el equipo, ¿sí? que estos son por porcentaje, entonces me va a cerrar este nivel, esta válvula SDB, y si dado caso se me activa este switch, me va a cerrar la otra SDB, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden ver, si no se activa uno, se activa el otro, pero se va a activar alguno, dado caso ocurra algo. ¿Listo? En lado crudo sucede algo muy similar. En lado crudo vamos a tener también la misma redundancia de los switch, como ustedes lo pueden ver. Aquí ya es alto y bajo, me van a cerrar esta válvula. Y tenemos un transmisor independiente de nivel que tiene asociado dos switch, uno por alto y uno por bajo. Y que también me van a cerrar esta válvula. Además de eso, tengo un controlador de nivel, ¿sí? Que me va a controlar el nivel mediante una válvula de control, el cual tiene un bypass manual. Bueno, un bypass. Y tengo un indicador controlador de flujo, ¿sí? Que en este momento no está conectado a la válvula, pero yo tengo un seleccionador, que es esta cajita. Entonces, al clicar la cajita, yo puedo decir cómo quiero controlar en mi equipo, si lo quiero controlar por nivel, como está en este momento, o lo quiero controlar por flujo. Entonces, si ustedes vieron, apenas seleccioné el FIT 3002, me cambió el mímico, y aquí igual, diciéndome ya estoy controlando por flujo el proceso. Y si lo paso a nivel, automáticamente me cambia para dar seguimiento a la línea. ¿Listo? Es una cosa bastante interesante que tienes, un seleccionador. Ahora vamos por, bueno, y además de tener un transmisor independiente para el controlador y un transmisor independiente para los switch, tenemos otra redundancia. ¿Qué redundancia es? La regleta. Entonces, para cada variable ustedes pueden ver acá que hay tres posibilidades de visualización. Así es el hecho de seguridad de que esté separado. Listo. Ahora vamos por la parte de gas, por la parte superior. Entonces, tenemos un control principal de gas, de presión, el cual me regula la presión del separador en 19 bar, que es el set point. Ya ahorita vemos los set point al detalle, ¿sí? Y va a ser regulada por la válvula de control, ¿sí? En la línea de gas vamos a encontrar también medidores de flujo, ¿sí? Por cada una de las líneas, un medidor de delta de flujo y un medidor de temperatura, listo, para evaluar cómo es el comportamiento del gas en esa línea. Además de eso, por si ocurre algo, yo tengo otro controlador de presión que me va a regular el flujo de gas hacia TEA, listo, igual al ejercicio que habíamos visto anteriormente. Este está a 19 y este está a 34. Cosa curiosa que sucede, estos dos controladores reciben señal de un mismo transmisor, ¿sí? Como ustedes pueden ver, reciben señal de un mismo transmisor. Además de eso, yo tengo una redundancia. Esa redundancia es este transmisor de presión que poseo directamente en el separador y al cual se le tienen asociadas dos alarmas, dos switch, un switch por alto y un switch por bajo. Al activar esos switch, me va a cerrar todo el equipo. Entonces me va a cerrar válvula de entrada, válvulas de salida. Y al cerrar la válvula de entrada, pues lo más probable es que me vaya a presurizar el pozo y mi pozo también se vaya a apagar. ¿Listo? Entonces, para que vean lo seguro que es eso. Si dado caso, mi válvula no es capaz, mi válvula principal no es capaz de controlarme los 19 y sube hasta los 34, ahí ya va a tomar, va a seguir el control, mi válvula, mi control por rango dividido. Si dado caso las dos válvulas se abren
y sigue habiendo presión, vamos a tener, sigue subiendo presión hasta los 43 bar, ahí se va a activar la primera válvula de seguridad. Si sigue la presión aumentando a 45, se van a abrir 4 válvulas de seguridad adicionales. Pero si sigue subiendo la presión hasta 60, hasta 52 bar, se va a abrir la válvula de blowdown rompiendo un disco de ruptura. ¿Para qué? Para despresurizar todo el sistema y enviarlo a tiempo. ¿Listo? En sí este sería el proceso que ustedes van a operar ya en horas de la tarde. ¿Listo? Bueno. Ingenieros, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿No? La presión máxima, ingeniero, perdón, la presión máxima que pueda manejar el sistema. 52 bar antes de que se active el disco de ruptura. Esa es la presión máxima. Por ahí que 60 libras, por ahí. Más o menos, ingeniero, casi 800, casi bordeando las 800. Sí, ya que me hace esa pregunta, yo no me imagino cuando abra ese disco de ruptura, cómo empieza a chirriar esa línea, ingeniero. Sí, debe ser tremendo. Sí, en la vida real debe ser tremendo, tremendo. Ahí tenemos el caso en Poli. Sí, ingeniero, ¿me podría explicar un poco más ese caso? Pues acá los compañeros de polietileno pueden explicar mejor ese sistema, el de los cuernos. Bueno, ingeniero, les agradecería porque no, digamos, no tengo conocimiento y sí sería chévere conocer el proceso. No sé quién de Poli nos podría colaborar con el proceso que nos indica el ingeniero Abel. Melquisedec, con lo que dice el compañero Abel es el reactor de polietileno, los reactores pues cuentan con un sistema de protección, ¿sí? De paisajes y de cortes, sistemas de interlock que actúan en caso de una alta presión en el reactor. Pero también cuenta con un sistema de válvulas de seguridad que hacen la función de válvulas de seguridad, que cuando a través de los paisajes o sistemas de interlock no se alcanza a tener un control sobre la presión, ellos disparan a la atmósfera, entonces entran como una barrera de protección, ¿no? Sería en este caso reactiva, ¿no? Y liberan la energía al medio ambiente del reactor. Muchas gracias, ingeniero. Soy bastante... Ingeniero, ¿y qué presión, a qué presión se activan esas válvulas de liberación? ¿O a qué presión están seteadas? Qué pena la curiosidad, ingeniero. Están a 23.500, 23.500. 23.500 libras, ingeniero. Es mucho. Sí, señor. Y creo que la bajaron a 21.000 ahora, ¿no? El disparo. 23.500 el shutdown, pero los discos de ruptura están a 30 y cerca de los 30.000. Sí, muchísima presión, no, claro, es un reactor. Interesante ese proceso, ingeniero. Y muchas gracias por la explicación, ingeniero Edgar, y también por la aclaración, ingeniero, de los 30.000. Muchas gracias. Entonces ya con eso, sí, pues pensé que se manejaba presión acá, pero no, ustedes manejan mucha mayor presión. Entonces ya con eso, pues vimos el proceso y les voy a mostrar las otras dos pestañas que posee el simulador. La primera es el control, ¿sí?
Entonces tenemos en una sola vista los controles principales. Entonces los controles de presión, el control ya sea por nivel o por flujo del aceite, y el control en cascada y rango dividido de la interfaz de agua. ¿Listo? Acá se nos habilita una flechita. Esa flechita que nos va a mostrar las válvulas del sistema de seguridad y los switches. ¿Listo? Entonces los switches de presión, la válvula SBB, los switches de nivel y las válvulas SBB que los activan. ¿Listo? Y nos podemos devolver y vamos a tener otra vez la pestaña del control. Entonces vamos a la casita y acá igual vamos a ir a la pantalla que vimos anteriormente. ¿Sí ven? Entonces tengo dos posibilidades, ir con la flechita o irme directamente desde Home. ¿Listo? Bueno, si en alguna de estas pantallas yo quiero devolverme al proceso específico donde tengo todas las variables, vamos a cliquear acá donde dice Process e inmediatamente me va a llevar a la pantalla, ¿sí? No tengo que devolverme ni seleccionar directamente. Entonces ya con esto podemos ver, sí, ingeniero Yesid. Ingeniero Melquisede, yo tengo una pregunta. Sí, yo miré que tienen una composición de acuerdo a la carga que tienen allá en el crudo, ¿sí? O allá en el centro. Uno puede hacer el cambio, digamos, a veces la carga viene con más agua, uno puede hacer la modificación ahí a la entrada para ver cómo sucede el proceso, uno puede hacer los cambios. Sí, señor. Nosotros, es más, ahorita hay un ejercicio en el que cambiamos el porcentaje de agua, cambiamos el porcentaje de gas, el GOR, y vemos cómo se comporta mi equipo con respecto a eso, ingeniero. Sí, es más, por lo menos en la CIRA, nosotros hay un ejercicio que cambiamos el porcentaje de agua y vemos cómo se comporta toda la planta con ese cambio, ingeniero. Sí, señor, eso lo permite. Y es más, nosotros podemos cargarle otro crudo a la planta, si es necesario, para ver cómo se comportaría con otro crudo. Es que como ustedes decían, pues en el futuro me imagino yo que se quiere hacer los específicos de la planta, ejemplo. En ese caso nosotros podríamos modificar toda la composición de la carga para poder asimilarlo al proceso del caso de aromáticos. Exactamente, ingeniero. Entonces, digamos, bajo mi ignorancia, me disculpan el comentario, digamos que las condiciones del crudo que les envían a ustedes tienen que cambiar porque sí, es obligatoriedad que tengan que cambiar. ¿Sí? Entonces, si eso pasara en este momento, lo más probable, me imagino yo, disculpas por mi ignorancia, es que ustedes asumirían esa carga y verían cómo se comportaría la planta. ¿Sí? Con el simulador nosotros lo que haríamos es primero cargarlo al simulador y el simulador va a poder, con ese cambio de carga, como ya tiene toda la planta simulada, ver cómo se comportaría la planta y qué afinaciones debería hacerle la planta para asumir esa carga. ¿Sí? El caso específico, un simulador que ahorita se está construyendo para Chichimene. En Chichimene se hace eso. En Chichimene se tiene que hacer, se trabaja con nafta por el crudo San Fernando, que es bastante pesado y llega allá, y el crudo Acacias es de un API muy bajo. Entonces tienen que mezclarlo con nafta. Entonces lo que ahorita se está haciendo es que, pues, por las cuestiones de la pandemia, la calidad de la nafta que está llegando es diferente semanalmente. Entonces se está pidiendo un listado de naftas del mes, de cómo va a ser la calidad, y se simula para ver cómo va a ser el comportamiento de la planta con esa nafta que se le va a cargar. Y así afinar algunos detalles para, pues, cuidar siempre la calidad del producto. Entonces, ingeniero Yesid, dándole respuesta a su pregunta, sí, eso es lo que se pretende hacer, y más con el comentario de la ingeniera Ángela esta mañana. Entonces, la idea es esa, y poder que se varíen muchas cosas antes de que las pongan
a correr en la planta real para dos cosas. Primero, para ver si esos cambios se ajustan a la planta que se tiene en ese momento. Y segundo, entrenar al operador ¿para qué? Para trabajar con esos cambios. ¿Sí? Entonces, esa es una función muy buena del simulador. Entonces, Gracias. no, usted por la pregunta, ingeniero. Entonces, además de eso, voy a poner a correr el modelo, porque ustedes, con su experiencia, ustedes me van a decir, Melqui, pero listo, chévere las variables, pero por norma yo debo tener unas tendencias y además para poder analizar. El software también lo tiene. Entonces vamos a tener acá una pestaña donde dice Trend. Entonces en esa pestaña Trend la cliqueamos y nos va a llevar directamente a las tendencias. Las tendencias nos van a mostrar absolutamente todas las variables que se están midiendo en mi separador. ¿Listo? Presión, temperatura, nivel de agua, nivel de crudo, flujo de gas, flujo de aceite, flujo de agua, la caída de presión. ¿Sí? Aquí yo voy a tener los más flujos. Aquí voy a tener el comportamiento de las válvulas de shutdown. ¿Sí? Entonces, en las tendencias vamos a tener todo nuestro proceso, ¿sí? En tendencias. ¿Listo? Además de eso, porque es muy importante, el ingeniero Edgar hablaba de los interlocks, también se tienen acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes como operación sepan cómo va a reaccionar su planta al momento de que se viole una guía de control o ventana operativa, ¿sí? Una ventana operativa. ¿Cómo va a empezar el sistema de seguridad a actuar para proteger el proceso? Entonces, eso se tiene aquí en el ESD, Emergency Shutdown. ¿Sí? Aquí se tiene como el árbol de falla o la matriz causa-efecto o el árbol de interlocks, como ustedes lo quieran llamar. Entonces acá nos dice si se toca cualquier switch de estos 5 switch, cómo va o qué válvula me va a actuar. ¿Listo? Entonces voy a explicar desde el principio. Se tiene una parada de emergencia, que era lo que se denominaba anteriormente como push button, ¿sí? Que uno tenía el botón en cuarto de control, lo oprimía y quedaba en posición segura la planta. Sí, ahora creo que eso off button, sí, ya no es de pulsar, sino de alar. Entonces, si no se tiene configurado acá, pero es algo del simulador, se puede presionar y todo el separador queda en estado seguro. ¿Listo? Como ustedes pueden ver. Entonces, una sola señal, esa sola señal me va a cerrar estas válvulas SDB y me va a cerrar todo lo concerniente al pozo. ¿Listo? Estos son todo lo concerniente al pozo. Y aquí al separador. ¿Listo? Entonces, si yo tengo alta presión, me va a cerrar estas 5 válvulas. Si yo tengo baja presión, me va a cerrar estas 5 válvulas. Si yo tengo bajo nivel o alto nivel de crudo, me va a cerrar estas 5 válvulas. Y si yo tengo alto nivel de agua, me va a cerrar estas 5 válvulas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo alta presión en mi cabezal, me va a cerrar todas las válvulas del pozo, como ustedes pueden ver. Y si yo tengo baja presión, igualmente me va a mandar cerrar las 4 válvulas del pozo. Además de eso, ¿sí? Tengo los switch de backup, como ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Aquí estos switch de backup, ¿cómo funciona? Es de verificación 2 de 3. Entonces, 2 de los 3 deben estar activos para que me cierren estas válvulas. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, sería este es lado agua,
me cerraría la válvula de agua y me cerraría las dos válvulas de control de nivel, ¿sí? Las de runway video. Y además, pues por tener alta presión y alto nivel. También tendríamos aquí igual 2 de 3 de esos switch para validación. Sería el lado crudo, me cerraría la válvula de shutdown de crudo y la válvula de control de crudo. ¿Listo? Entonces acá ya podemos ver que tenemos un sistema de seguridad también por niveles, ¿sí? Paralelo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces eso lo vemos aquí en el ISD. Igual, si nosotros queremos devolvernos, vamos a proceso y vamos a ir al proceso. Bueno, entonces ustedes me dirán, listo, Melqui, ya sabemos cómo está el sistema de seguridad, cómo funciona el sistema de control, pero no sabemos cómo me funcionan los switch o a cuánta los niveles que se van a activar los switch y demás. Entonces, ¿cómo podemos sacar esa información? Cliqueando cada uno de los switch. Si ustedes ven acá, por lo menos presión alta, lo cliqueamos y me va a aparecer de esta manera. Primero un gráfico oscuro que me va a decir que el switch no está activado, que está normal, y un label, una etiqueta de color verde con letra roja que me dice normal. ¿Listo? También vamos a tener la variable del proceso que está llevando a ese momento, está llegando a ese momento, y la activación del switch. Como ustedes ven, la activación del switch está a 38 bar. ¿Listo? También, ¿qué tenemos? Tenemos un botón para inhibir el switch, ¿sí? Esto se hace cuando lleguemos a un shutdown y me toque reiniciar el equipo, entonces tengo que inhibirlo para que me quite los permisivos. Y tenemos una reconexión se me fue la palabra, un reconocimiento de alarma. Entonces, así para cada uno de los switches. Este es por alta presión. Yo lo voy a tener aquí también por baja presión, es solo cliquearlo. Y me va a mostrar de una manera muy similar. ¿Sí? La variable del proceso, a cuánto está seteado para actuar. Tenemos los de nivel. Igual, 70, está seteado a 93. Y así sucesivamente en cada uno de los switches. ¿Listo? ¿De qué nos sirve esto? Pues cuando estemos operando, de ver cuánto es nuestro límite para no generar un mal funcionamiento. Al igual que estos, también tenemos que el nivel está en porcentaje para abajo y la variable del proceso. Entonces todo está de esa manera. Otra cosa que comentarles, bueno, siempre los switches van a estar asociados a un controlador. ¿Sí? Aquí voy a sacar el de presión. Y pues la nomenclatura es muy sencilla. Se maneja casi como toda la nomenclatura estadounidense. La primera variable, la primera letra me va a decir la variable a la cual está asociada el instrumento, en este caso la presión. Tenemos presión, flujo, nivel, temperatura, en este caso. La segunda es la función de mi equipo, en este caso es un transmisor, es transmisor de presión y el número que sería el 312, el consecutivo. Como el switch está asociado a ese instrumento, asimismo va a ser su nomenclatura. La primera me va a decir a qué variable está asociado. La segunda me va a decir qué elemento es, esto es un switch. La tercera y cuarta me va a decir que está asociado al el switch por baja presión y al instrumento que está asociado, el TAC. O sea, este está asociado al 3002. 3002. Listo. Esa es la nomenclatura que ocupa. También, antes de estos 2 minutos, también les voy a mostrar las válvulas, las diferencias de las válvulas.
Sí, don Yesid. Ingeniero Melquisedec, una pregunta. Bueno, yo veo que allá en producción manejan unas unidades diferentes a las que nosotros manejamos, ¿sí? Allá manejan bar, manejan grados centígrados. Eso yo lo puedo pasar a, digamos, en el caso de nosotros, grados Fahrenheit, P6. Sí, ingeniero, se puede en el simulador. Sí, señor. Se puede en el simulador para pasarlo, pero en la parte gráfica, como no tenemos control de ella, sigue en bar. Nos sigue mostrando en bar, ingeniero. Ya lo tratamos de hacer varias veces, pero en el simulador me calcula en el sistema inglés. Pero acá me sigue dando en el sistema internacional. Entonces no podemos, ya se le hizo la solicitud a Coris para que si nos puede hacer el favor, pero ustedes saben que ahí hay un dinero de por medio. Entonces estamos trabajando en eso, ingeniero. En este momento no le podría dar no le podría atender esa solicitud, pero sí estamos trabajando en el ingeniero Yesid. Sí, y lo entiendo como para que sea más ameno a lo que ustedes viven día a día. Pero sí, esperemos que próximamente sí podamos mejorar el simulador en esa parte, que si este simulador genérico sí falla en esa parte, pero los simuladores específicos de cada una de las plantas sí se manejan en las unidades que ustedes manejan a diario. Entonces eso sí, no se me preocupe. No sé, ingeniero Yesid, si le quedó un poquito aclarada, qué pena no ser tan eficiente en esa parte. Sí, señor. Sí, yo lo entendí. Para el entrenamiento eso pues vamos a quedar así porque ya está estandarizado. Para los específicos puede ser que vamos a utilizar las unidades que nosotros utilizamos en las plantas. Exactamente, ingeniero, sí, señor. Muchísimas gracias y qué pena ahí no poder ser tan eficiente. Bueno, ingenieros, entonces ya para terminar quiero mostrarles las gráficas de las válvulas. Entonces, esta es una válvula de shutdown. Como ustedes saben, esta válvula opera siempre abierta y cuando se activa un interlock, la válvula se cierra. A diferencia de la de blowdown. La de blowdown permanece cerrada y cuando se activa el sistema de seguridad se abre. Eso, como ustedes pueden ver, los pop-ups son muy similares. Van a tener la válvula en su estado con color. También va a dar en una etiqueta en su estado y también va a decir si está normal o fue activada por el sistema ISD. ¿Qué cambia de una a otra cuando se activa el sistema ISD? Que en este caso se va a volver blanca y un recuadro rojo la va a bordear y acá va a decir que está cerrada y en la etiqueta va a aparecer un color rojo diciendo que está activada por el ISD, igual acá. Y tenemos una válvula, un botón de abrir, un botón de cerrar y un botón de reset. Cuando se activa el sistema de seguridad, no son de reposicionamiento automático, entonces yo debo nivelar en mi planta y después darle reposicionamiento manual, ir a cada válvula, resetear y abrir, resetear y abrir. Eso. Y tenemos también mi válvula manual. En este caso es la válvula manual del bypass del controlador de nivel. Lo único que tenemos es una parte gráfica que me va a mostrar el nivel de apertura y una etiqueta para escribir cuánta apertura tenemos. Entonces acá les voy a explicar una cosita muy importante. En cuanto al modo de falla, ¿se puede ver ahí, no? ¿Qué modo de falla tiene cada válvula de elemento final de control, no? No, señor. Lastimosamente no. Ahí sí no. Sí, si se le va el aire a una válvula, no podría decirle en este momento si tiende a fallar abierto o fallar cerrado. Sí, lo único que tenemos es el ISD. Pero sí sería un buen requerimiento digamos que para el específico, que ustedes lo tuvieran. Sí, que sería muy bueno.
Sí, ingeniero. Sí, estoy anotando eso, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Edgar, por la pregunta. Entonces acá yo le puedo dar 50, pero como ustedes ven, todavía no lo está tomando. ¿Yo qué debo hacer en ese caso? Darle Enter y el simulador la va a tomar cuando yo cierre el pop-up. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Sí ven? Apenas cerré el pop-up, el simulador la toma. ¿Listo? Bueno, ingenieros, qué pena haberme pasado 4 minuticos del horario. Entonces, ingenieros, espero que tengan un muy buen provecho. A la 1:04 empezamos, ¿sí? Ya que sería todo lo concerniente ya a la operación del simulador, ¿listo? Y a dudas que tengan sobre el tema. Entonces, si alguien pasa, juega un poquito con el simulador, abre variables para ver y solucionamos algunas dudas de la operación. ¿Les parece, ingenieros? Entonces, listo, sí, señor. No, Señor, muchas gracias. a ustedes no olviden firmar la lista de asistencia y a la 1:04 nos vemos. Bueno, 1:05. Que tengan muy buen provecho, ingenieros.